Caballero Luna, la nueva serie del universo de Marvel, donde un trabajador de un museo lucha contra su trastorno de identidad disociativa y en extrañas circunstancias recibe los poderes de un dios egipcio. A lo largo de la serie vamos encontrando numerosas referencias al antiguo Egipto, entonces para hablar de ella hemos invitado a un historiador, Juanjo Caídos, que además es divulgador del antiguo Egipto en las redes sociales bajo el nombre de Ojo de Horus. Además da la casualidad también de que es un apasionado del cine y en concreto de este universo, el de Marvel. IUNGT, bienvenidos a todos, yo soy Juanjo de Ojo de Horus y lo primero, gracias a Carlota por invitarme a su canal y espero que este vídeo os guste. Una de las primeras referencias en la serie sobre el antiguo Egipto la encontramos cuando Steven se dirige a su puesto de trabajo en el museo y se encuentra con una niña. A esto le explica ligeramente el proceso de momificación, concretamente la extracción del cerebro. Y efectivamente el personaje está en lo cierto, el cerebro se extraía por la nariz mediante unos ganchos. A continuación se procedía a sacar los intestinos y los órganos internos por una incisión en el costado y se extraían todos los órganos excepto el corazón, denominado Ib, ya que los antiguos egipcios creían que en el corazón se encontraba el pensamiento, los sentimientos y la esencia de esa persona. Tras esto el cuerpo se trataba con natrón, una sal de origen natural y otras sustancias para secar el cuerpo, extrayendo así toda la humedad y poder preservar el cuerpo tal y como estaba en ese momento. Según algunas fuentes, este proceso duraba un total de unos 70 días. Después los embalsamadores procedían a rellenar la cavidad abdominal y la caja torácica de piezas de lino impregnadas de resina para mantener su forma original. Y finalmente los embalsamadores lavaban el cuerpo y procedían a echarle una serie de aceites y resinas para conservar la piel. Un detalle que podemos también encontrar en la serie se trata del famoso escarabajo. Concretamente lo podemos encontrar en una escena en la que el protagonista se despierta en un lugar desconocido y completamente confundido. Este escarabajo los antiguos egipcios lo colocaban sobre la momia, concretamente sobre el corazón. Y a pesar de lo que nos han hecho creer, este escarabajo no es de la buena suerte, sino que está vinculado a la resurrección y es una representación del dios Khepri o Khepri. Después de este procedimiento que nos mencionaba Juanjo, según la mitología egipcia, el difunto tenía que llegar al Adwat, que para entenderlo de algún modo vendría siendo como el inframundo para los antiguos egipcios, y es en este lugar donde se llevaba a cabo el famoso juicio de Osiris. El dios Anubis tenía que guiar al difunto ante Osiris. Aquí Anubis, que era un dios vinculado a la muerte y la vida después de esta, depositaría el corazón del difunto en uno de los lados de la balanza, y al contrario encontraríamos la pluma de Mat, también mencionada en la serie, el cual era un símbolo de la verdad y de la justicia. Mientras tanto, al difunto se le realizaban una serie de preguntas respecto a su comportamiento en vida, y según lo que éste respondiera, la balanza se inclinaba hacia un lado o hacia el otro. El encargado de ir anotando todos los resultados es Tot, el dios de la sabiduría. Según los resultados que diera la balanza, Osiris dictaba sentencias. Si el corazón era menos pesado que la pluma, el difunto podría acceder a los campos de Aru, el paraíso en la religión egipcia. Un lugar de prosperidad, fértil, con una especie de islas cubiertas de caños, conocido como campo de juncos. Pero si esto no era así, y el corazón pesaba más que la pluma de Maat, este era arrojado a Amit, conocida como la devoradora de almas. Amit devoraba el corazón, provocando una segunda muerte en el individuo, significando la desaparición de esa persona, el dejar de existir. Amit es descrita y representada con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y patas delanteras y melena de león. En la serie vemos como el personaje de Arthur Harrow menciona a Amit, afirmando que se ha cansado de esperar de que el juicio llegue después de la muerte y quiere juzgar a las personas en vida. Otra deidad que podemos ver en esta serie es Khonsu, un dios lunar del que el protagonista recibe sus poderes. Este dios forma parte de la tríada tebana, completada por su padre Amón, rey de los dioses, y Mut, la gran madre. Una de sus manifestaciones era responsable de la luna creciente, que iluminaba la tierra y ayudaba a concebir hijos, mayor fertilidad del ganado, etc. Otra de sus manifestaciones es Khonsu Neferhetep, que tenía poder sobre los espíritus malignos del aire que causaban pánico, enfermedades y la muerte. Se le atribuían los poderes del exorcismo y curación. Haciendo referencia una vez más al protagonista cuando está en la tienda con su supervisora, menciona a la diosa Tueris, la diosa hipopótamo, una diosa vinculada a la fertilidad y a la protección de las mujeres embarazadas, y era representada
con cabeza de hipopótamo y cuerpo de mujer embarazada. El protagonista menciona que los de marketing han metido la pata en los carteles promocionales, ya que han colocado 7 en vez de 9 dioses. Y efectivamente tiene razón, porque una Eneada, término que proviene del griego, está compuesto por 9 dioses, unidos generalmente por lazos familiares y relacionados todos ellos con la creación. La Eneada heliopolitana, o también llamada Gran Eneada, la forman los dioses más antiguos del panteón egipcio. Son las deidades que forman el mito de la creación heliopolitana, es decir, de la ciudad de Heliópolis, Iunu, en egipcio. Una ciudad que surge en los primeros momentos de la historia egipcia y será considerado siempre el centro religioso y teológico más importante de Egipto. Como hemos dicho, esta Eneada está formado por 9 dioses, divididos en 2 grupos. El primero de ellos con Ra a la cabeza de todos, el dios Sol, sus hijos Su, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad, y los descendientes de estos, Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Estos son los dioses relacionados directamente con la creación del mundo y el universo. Según la versión podemos encontrar a Ra o Atum como primera deidad, e incluso en un momento se asimilan como Atum-Ra. Y el segundo grupo tenemos a los hermanos Osiris, dios de los muertos, su esposa Isis, la gran madre, Set, el enemigo Osiris, dios de la violencia y la oscuridad, y la mujer de este, Neftis, diosa de la muerte y la oscuridad. Estos 4 últimos dioses son los que están emparentados con la realeza y con el ámbito más terrestre. Y hasta aquí el vídeo de hoy y mi colaboración con Juanjo. Antes de nada, dar las gracias por participar por primera vez con el canal. Espero que no sea la última. Dejarnos saber qué os ha parecido en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.